Estábamos en la fiesta de cumpleaños de 8 años de mi hijo, en el patio trasero. Mi cuñada pasó junto a su nueva consola de videojuegos de $900, derramó refresco directamente sobre ella y dijo, «Uy, fue un accidente». Mi hijo se quedó mirando la pantalla muerta. No discutí. Llevé a mi hijo adentro y revisé la cámara del patio trasero. Por la mañana, mi cuñada estaba llorando en la entrada de mi casa. El refresco cayó en la ventilación de la consola a las 3:22 de la tarde, y la pantalla se puso negra antes de que mi hijo pudiera soltar su control. Leo estaba sentado con las piernas cruzadas en el patio, frente al soporte de televisión que habíamos montado para su fiesta de cumpleaños. Una mesa plegable con un mantel estampado con personajes de juegos pixelados, y la nueva consola estaba centrada en ella, como un trofeo. 14 niños estaban dispersos por el patio trasero, algunos en el castillo inflable, otros en la mesa de manualidades, algunos más se perseguían alrededor del roble que dejaba caer bellotas en el jardín del vecino cada octubre. Leo estaba mostrando a 3 de sus compañeros de clase cómo configurar una ronda multijugador. Tenía el control en ambas manos. Sus pulgares se movían. Estaba sonriendo. Esa parte importa porque Leo no sonríe fácilmente en grupos, y esta era la primera fiesta de cumpleaños en la que había pedido que vinieran más de 4 niños. Paige cruzó el patio, sosteniendo una botella de Coca-Cola abierta. Ella era mi cuñada, la hermana mayor de mi esposo Wes, de 39 años, y había estado en la fiesta durante 1 hora y media sin decirme más de 6 palabras. Pasó junto al castillo inflable, junto al enfriador, junto a la mesa de postres, y se detuvo directamente detrás de la consola. Miró a la izquierda, miró a la derecha. Luego inclinó la botella y la vertió en la ventilación superior de una consola de videojuegos de $900, mientras 14 niños y 20 padres estaban en el mismo patio trasero. La pantalla parpadeó una vez, luego se apagó. Un delgado hilo de humo se elevó de la ventilación. Leo presionó el botón de encendido 3 veces. Nada sucedió. Uy. Paige puso la botella sobre la mesa, junto a la consola muerta. Fue un accidente. Me tropecé. Ella no se tropezó. No había nada en el patio para tropezar. Estaba quieta cuando vertió el líquido. Lo vi desde la ventana de la cocina, incluso a 30 pies de distancia a través del cristal. Pude ver que su brazo se movió de la misma manera en que los brazos se mueven cuando hacen algo a propósito. Leo se quedó mirando la pantalla. Los 3 compañeros de clase se miraron entre sí, luego a Leo, luego a la pantalla negra. Uno de ellos dijo, ¿está rota? Leo no respondió. Todavía sostenía el control. Sus pulgares habían dejado de moverse, pero sus manos no lo habían soltado. Casi salgo y digo algo que habría tenido que explicar a 20 padres. Mi mano estaba en el pomo de la puerta trasera, y sentía que un discurso se formaba en mi pecho, del tipo que empieza tranquilo y se convierte en otra cosa. Pero miré el rostro de Leo a través de la ventana. No estaba llorando, no estaba gritando. Estaba quieto con esa quietud que adoptan los niños de 8 años cuando ya han aprendido que algunas cosas no se arreglan pidiendo. Salí, crucé el patio, me arrodillé junto a él y le dije, ven conmigo adentro. Él levantó la vista. ¿Está rota? Sí, campeón. Entremos. Él se levantó. Todavía tenía el control en la mano. Lo llevó a la casa de la manera en que uno lleva algo que aún no está listo para soltar, y se sentó en el taburete de la cocina y dejó el control en el mostrador, junto al pastel de cumpleaños que aún no habíamos cortado. Los 3 compañeros de clase fueron al castillo inflable. Paige estaba hablando con otro padre junto al enfriador cuando pasé junto a ella. Ella no me miró. Caminé por el pasillo hasta mi oficina en casa, me senté en mi escritorio y abrí la aplicación de la cámara de seguridad en mi computadora portátil. Teníamos 5 cámaras en la propiedad, 2 en la parte delantera, una en el garaje, una cubriendo el patio trasero y el patio, y una dentro de mi oficina apuntando a la puerta y al archivador personal. La cámara de la oficina estaba allí porque dirijo mi práctica contable desde esa habitación, y los registros de los clientes requieren un manejo seguro. El archivador guardaba documentos familiares separados de los archivos de clientes, pero la cámara funcionaba continuamente sin importar qué.
Esa misma tarde Wes había entrado a buscar cinta de embalaje, y la puerta de la oficina no se había cerrado con el pestillo detrás de él. Empecé con la cámara del patio trasero. Retrocedí hasta las 3:20 de la tarde, 2 minutos antes del derrame. Paige estaba de pie cerca de la mesa de postres, con su teléfono en una mano y la botella de Coca-Cola sin abrir en la otra. Estaba observando a Leo, no la fiesta, ni a los otros niños. A Leo, lo observó durante 40 segundos. Luego se volvió hacia Chloe, su hija de 9 años, y dijo algo. La cámara del patio trasero capturó vídeo y sonido ambiental. Carmen me dijo más tarde que no distribuyera ningún audio hasta que ella hubiera revisado las reglas de consentimiento de grabación del Estado, pero las imágenes visuales por sí solas mostraron todo lo que importaba. Paige se volvió hacia Chloe y gesticuló palabras. Luego Chloe se fue. Paige abrió la Coca-Cola, caminó hacia la consola, miró a la izquierda, miró a la derecha y vertió. No fue un derrame ni un tropiezo, sino un vertido controlado, deliberado, de 4 segundos de líquido constante en la ranura de ventilación. Su mano estaba firme, su rostro era neutro. Dejó la botella, dio un paso atrás y pronunció la frase que había preparado, «Uy. Fue un accidente. Me tropecé. Lo vi 3 veces. La tercera vez, hice una pausa en su rostro en el momento del vertido. Sin sorpresa, sin reacción, sin un parpadeo, el rostro de una mujer completando una tarea. Así es como empieza, una consola muerta en una fiesta de cumpleaños y una cámara que lo capturó todo. Pero la consola era la superficie. Lo que la cámara me mostró a continuación fue cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. Cambié a la cámara de la oficina. A las 2:51 de la tarde, Paige entró por la puerta que Wes había dejado sin pestillo. No dudó. No miró primero por el pasillo. Fue directamente al escritorio como si ya supiera qué cajón guardaba lo que ella quería. Abrió el cajón superior, sacó una carpeta verde, retiró 2 páginas y las fotografió con su teléfono, ambas manos sosteniendo cada página plana contra la superficie del escritorio, para que la imagen no se desdibujara. Luego volvió a colocar las páginas, cerró la carpeta, la guardó y salió. Tiempo total en la oficina, 94 segundos. Lo vi 2 veces. La segunda vez, me concentré en sus manos. Estaban firmes, la misma firmeza que mostraría 23 minutos después cuando vertió la Coca-Cola. La mujer en la pantalla no estaba nerviosa. Estaba ejecutando pasos que había planeado antes de llegar a la fiesta. La carpeta verde contenía mi copia de los extractos del fideicomiso educativo. Gloria, la madre de Wes, había creado un fideicomiso educativo revocable en enero de 2021 y había actuado como su fideicomisaria original. El fideicomiso contenía $24.000, con $12.000 asignados como la parte beneficiaria de Leo y $12.000 para Chloe. Paige no tenía autoridad legal sobre ninguna de las partes, ni derechos de retiro, ni poder de firma, ninguno. Paige estaba fotografiando el extracto más reciente, el que mostraba la parte de Leo en $3.600, en lugar de $12.000. $8.400 faltaban del fideicomiso educativo de mi hijo. Pero me estoy adelantando. Para entender por qué esa cifra me impactó de esa manera, necesitas entender la lista. 2 semanas antes de la fiesta, Leo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con una libreta amarilla y elaboramos una lista, 12 juegos, numerados del 1 al 12, investigados juntos a lo largo de 6 noches después de la cena. El proceso fue idea de Leo. Había visto un vídeo en su tableta sobre un niño que clasificaba cada juego que poseía, y él quería hacer lo mismo, pero con antelación. Antes de jugar cualquiera de ellos, quería saber qué se avecinaba. Leo es así, se prepara. Lee el menú antes de llegar al restaurante. Prepara su ropa escolar la noche anterior. La consejera escolar lo llama socialmente cauteloso. La consola no era una niñera, era un puente. Los juegos multijugador le permitían a Leo conectarse con compañeros de clase detrás de una pantalla, que era la distancia que necesitaba para sentirse lo suficientemente seguro como para hablar. Para agosto, tenía un grupo de 4 niños con los que jugaba todas las tardes. Se llamaban a sí mismos el Escuadrón de la Lava. La primera vez que lo escuché reír a carcajadas mientras jugaba, yo estaba en la cocina secando una sartén, y me quedé allí,
sosteniéndola durante 30 segundos, porque ese sonido era muy inusual en nuestra casa a ese volumen. Cada tarde nos sentábamos con la computadora portátil entre nosotros y veíamos avances juntos. Quería juegos cooperativos, esos en los que dos personas juegan en la misma pantalla, no solos. Escribió notas junto a cada título con su cuidadosa letra de niño de 8 años. Mamá dice que este tiene cooperativo. Papá dice que lo intentará, pero que será malo en eso. Junto al juego número 7, un juego de carreras con personajes de dibujos animados, había escrito: a Chloe podría gustarle este. Esa línea se quedó en mi pecho como una piedra durante días después de que la consola muriera. A Chloe podría gustarle este. Estaba pensando en su prima. Estaba planeando compartir con la hija de la mujer que derramaría refresco en su regalo de cumpleaños y lo llamaría un accidente. La lista de juegos estaba pegada a la pared, junto al televisor, antes de que comenzara la fiesta, 12 juegos, 0 marcados. La lista permaneció en su lugar después de que la consola muriera. Leo no la quitó esa noche. Simplemente dejó de mirarla. Wes y yo regresamos a casa de sus padres el día de Acción de Gracias del año pasado, en silencio durante 10 minutos, antes de que yo lo dijera. El proyecto de ciencias de Leo, un modelo de sistema solar que había construido con bolas de poliestireno pintadas y perchas de alambre, había estado en la encimera de la cocina en casa de Gloria, colocado contra la pared cerca de la cesta del pan para que no estorbara a nadie. Leo había posicionado cada planeta con cuidado antes de la cena y le había explicado las distancias orbitales a Gloria, quien escuchó con la paciencia de una mujer que había criado a 2 hijos y comprendía que la explicación era el regalo, no el proyecto. Cuando regresamos de la sala de estar después del postre, el sistema solar estaba en el suelo. 3 planetas estaban agrietados. El brazo de alambre de Júpiter estaba doblado en ángulo recto. El Sol estaba partido por la mitad. Paige era la única persona que había estado en la cocina durante el postre. Estaba de pie en el fregadero enjuagando su plato, y el proyecto estaba en el suelo detrás de ella, y ella dijo: creo que uno de los niños lo golpeó. No había niños en la cocina. Todos los niños estaban en la sala viendo el partido de fútbol. Creo que lo hizo a propósito, dije en el coche. Wes estuvo en silencio durante 1 milla. Conduce como piensa, lento y directo con ambas manos en el volante. Vi su mano cerca de él, dijo. No quería creerlo. Esa fue la primera vez que él reconoció el patrón. No dijo nada más al respecto durante meses, pero comenzó a observar. En Pascua, Paige organizó una fotografía de Chloe con Gloria en el porche delantero. Colocó la cámara en su teléfono y dijo: bien, todos sonrían. Excepto que Leo no estaba allí. Estaba en la sala, a 10 pies de la puerta principal, sentado en la alfombra con un rompecabezas, lo suficientemente cerca como para escuchar su nombre si alguien lo hubiera llamado. Nadie lo hizo. La foto fue a la repisa de Gloria. Cuando señalé la ausencia de Leo 2 semanas después, Paige dijo: oh, haremos una con Leo la próxima vez. No hubo próxima vez. En julio, en una barbacoa familiar en casa de la madre de Marco, Chloe se acercó a Leo mientras él estaba sentado en los escalones del porche y dijo: mi mamá dice que ya no me permiten jugar en tu casa. Leo preguntó por qué. Chloe se encogió de hombros, como lo hacen los niños de 9 años cuando repiten una regla que no entienden. Leo lo asimiló durante 2 días. Luego, a la hora de acostarse, mientras le subía las sábanas, preguntó: mamá, ¿hay algo malo con nuestra casa? Nada estaba mal con nuestra casa. Algo estaba mal con mi cuñada. Guardo registros, fechas, horas, palabras exactas. Para la época de la fiesta de cumpleaños de Leo, tenía 11 entradas en un registro fechado en mi computadora portátil, 11 incidentes en 10 meses. Cada uno lo suficientemente pequeño como para ser explicado por sí solo. Juntos formaban un patrón. El patrón tenía un motivo, incluso si tardé demasiado en verlo. Paige y Marco vivían en un apartamento alquilado de 2 habitaciones, cerca de la Ruta 4. Marco dirigía el taller de chapa y pintura en una cadena de reparación de automóviles, ganando $41,000 al año. Paige atendía teléfonos en una oficina quiropráctica, ganando $31,000. Sus ingresos combinados eran aproximadamente $72,000.
Y después del alquiler, 2 pagos de coche que sumaban $620, el seguro y las actividades de Chloe, los márgenes eran ajustados, no desesperados. Lo suficientemente ajustados como para que cada invitación de cumpleaños con un castillo inflable en el patio trasero le recordara a Paige una brecha que no podía cerrar. La brecha no era solo dinero, era posición. Paige quería que Chloe fuera la nieta principal, a quien Gloria llamaba primero, la que recibía el cheque de cumpleaños más grande, la de cuyos eventos escolares Gloria asistía. Si Leo estaba teniendo dificultades, si Leo era el niño problemático, si Adrien era la forastera que no entendía a la familia Cole, entonces Chloe era la inversión y Leo era el último. La destrucción de la consola, el proyecto de ciencias, la exclusión de la foto, el aislamiento, cada uno era un ladrillo en una pared diseñada para hacer a Leo más pequeño y a Chloe más grande a los ojos de Gloria. Me casé con la familia Cole hace 8 años. Wes y yo nos conocimos en una ferretería donde él compraba accesorios de tubería y yo compraba un archivador. Él lo llevó a mi coche. Le dije que el recibo era deducible. Él se rió. Ese fue todo el comienzo. Pero casarse con los Cole significaba casarse con una familia donde Paige había sido el centro durante 39 años. Y la llegada de una contadora pública certificada de un hogar monoparental que organizaba su especiero alfabéticamente no era algo a lo que Paige se ajustara jamás. Soy contadora pública certificada. Dirijo Cole Accounting LLC desde la oficina de mi casa, manejando trabajos de fideicomisos y patrimonios para una pequeña base de clientes. Cuando un número en un extracto de fideicomiso está mal, lo noto de la misma manera en que un carpintero nota un marco torcido. El extracto del fideicomiso en la carpeta verde estaba mal. Y había estado demasiado distraída por la planificación de la fiesta de cumpleaños para sacarlo y mirarlo. Ahora lo saqué. Gloria había creado el fideicomiso revocable con $24.000 en enero de 2021, dividido equitativamente, $12.000 asignados a Leo, $12.000 a Chloe. Paige no tenía autoridad sobre ninguna de las partes. El documento del fideicomiso era estándar, nombrando a Gloria como fideicomisaria con derechos de nombramiento sucesor. Pero 3 transferencias habían sido autorizadas por Gloria: $2.400 en abril de 2023, $3.000 en octubre de 2023 y $3.000 en junio de 2024. Un total de $8.400 se movieron de la parte de Leo a la de Chloe. Después de las transferencias, la parte de Leo ascendía a $3.600, la de Chloe a $20.400. Me quedé mirando los números durante mucho tiempo. 4 años de depósitos de cumpleaños y contribuciones de vacaciones de Gloria. 4 años de Wes y yo aportando la misma cantidad trimestralmente. 4 años del futuro de Leo acumulándose en una cuenta que se suponía intocable. Y Paige había accedido al fideicomiso de Gloria, y había tomado $8.400 de él. No por la fuerza, sino con susurros. Gloria tiene 64 años. Confía en sus hijos. Firma lo que la familia le dice que necesita firmar. Necesitaba confirmar que Paige fue quien preguntó, pero ya lo sabía. Llamé a Gloria 3 días después de la fiesta. Mantuve mi voz nivelada. Le pregunté sobre el fideicomiso, sobre las transferencias, sobre quién le había pedido que las firmara. Gloria estuvo en silencio durante mucho tiempo. Paige me dijo que sería más sencillo consolidar. Dijo que los gastos escolares de Chloe eran más altos y que lo equilibraría más tarde. Dijo que Wes y yo no nos daríamos cuenta porque no revisamos los extractos. Yo reviso cada extracto, Gloria. Lo sé. Debí haberte llamado primero. Lo sé. ¿Te dijo que no nos lo contaras? Dijo que era entre ella y yo. Dijo que si se lo decía a Wes, causaría drama. Dijo que ella se encargaría. Gloria, $8.400 faltan de la parte de Leo. Eso no es consolidación. Lo sé. Su voz se quebró. Sé que lo es. Esa fue la confesión. No dramática, no ruidosa. Una mujer de 64 años que amaba a ambos nietos y confió en la hija equivocada. Empezó a llorar. La dejé. Los mensajes de texto de Paige a Gloria fueron peores.
Le pedí a Gloria que me los mostrara y ella me reenvió 12 mensajes durante la siguiente hora. Solo mueve el dinero, mamá. Él no se dará cuenta. Leo no necesita todo eso. Tiene 8 años. La escuela de Chloe cuesta más. Tú lo sabes. Adrien tiene su propio dinero. Ella tampoco necesita el tuyo. No le digas a Wes. Esto es entre nosotras. El último era de junio, 8 semanas antes de la fiesta. Si le dices a Adrien, dejaré de traer a Chloe de visita. Casi volví a llamar a Gloria y grité no a Gloria, sino a la situación. Por 12 mensajes de texto que probaban que mi cuñada había estado presionando a una mujer de 64 años durante 18 meses, pero la lista de juegos todavía estaba en la pared de Leo, 12 juegos numerados con su letra. Y junto al número 7, a Chloe podría gustarle este. Estaba planeando compartir con una prima cuya madre le había estado robando su futuro. Dejé mi teléfono y abrí mi computadora portátil. Elaboré un resumen financiero de una página. Cada transferencia, cada fecha, cada autorización, 2 columnas, la parte de Leo y la parte de Chloe, saldo inicial, fechas de transferencia, saldo actual. Lo formateé de la misma manera que formato los resúmenes de fideicomisos para mis clientes, encabezados claros, cada dólar contabilizado, y al final una línea, total de transferencias no autorizadas de la parte beneficiaria de Leo, $8.400. Carmen Reyes es una abogada que se encarga del derecho de sucesiones y de familia. Su oficina está en el mismo edificio que la mía, 2 pisos más arriba. Leyó el resumen del fondo, los mensajes de texto y el registro de incidentes en 20 minutos. Estos mensajes pueden respaldar reclamaciones por influencia indebida, fraude civil y explotación financiera. Carmen dijo que la clasificación exacta depende de la ley estatal y del estado legal de Gloria. Podemos preservar la evidencia, enviar una demanda y presentarla a la agencia correspondiente para su revisión. No quiero denunciar a Gloria. Gloria es la víctima. Igual que Leo. Paige es la acusada. Carmen redactó una carta de demanda para la restitución total de $8.400, más $899 por la consola, con la advertencia de que el incumplimiento resultaría en una queja formal y una demanda civil. ¿Quieres hacer esto en privado o con la familia presente? Preguntó Carmen. La familia. Gloria necesita ver para qué se usó su firma. Luego controla la sala. Muestra la evidencia. Deja que los números hablen primero. Empieza con el vídeo. Ese era el plan. Luego hice la parte más difícil, esperé 14 días. 2 semanas llevando cada prueba y actuando como si nada existiera. Fui a trabajar. Empaqué los almuerzos de Leo, lo llevé a la escuela y lo ayudé con su tarea de matemáticas. Y cada tarde pasaba junto a la lista de juegos pegada a la pared, con 12 títulos y 0 marcas de verificación. La espera no era venganza, era preservación. Si hubiera confrontado a Paige sola, ella lo habría negado, redirigido, llamado a Wes, llamado a Gloria y construido una contranarrativa antes de que yo tuviera la oportunidad de presentar la imagen completa. Necesitaba a todos en la misma habitación al mismo tiempo, viendo la misma evidencia, sin oportunidad de ensayar una defensa. Así funcionan las disputas de fideicomisos. Así deberían funcionar las disputas familiares, pero nunca lo hacen. Paige me envió un mensaje de texto el día 5. ¿Estamos bien? Siento que las cosas estuvieron raras en la fiesta. Escribí, todo bien. Leo está bien. 3 palabras. Normal. El día 11 envió otro, Leo puede venir a jugar con Chloe este fin de semana si quiere. Podríamos pedir pizza. La mujer que vertió refresco en el regalo de cumpleaños de mi hijo y robó $8.400 de su fideicomiso, lo estaba invitando a comer pizza. Escribí, tal vez la próxima vez. Tiene un proyecto que entregar. Paige pensó que la consola había sido olvidada. No sabía sobre la cámara de la oficina. No sabía que yo había sacado los extractos del fideicomiso. No sabía que Carmen tenía una carta de demanda redactada y no sabía nada de Wes. La noche de la fiesta, después de que todos se fueron y Leo estaba en la cama, Wes y yo nos sentamos en el sofá.
Conecté la computadora portátil al televisor y reproduje el vídeo del patio trasero. Él lo vio sin hablar, observó a su hermana mirar alrededor, el vertido, el humo. Cuando terminó, dijo, ponlo de nuevo. Lo puse de nuevo. Se levantó, fue a la cocina y se paró en el fregadero con ambas manos en el borde de la encimera. Sus hombros no se movieron durante un minuto completo. Luego regresó, se sentó y dijo dos palabras, ¿qué más? No, ¿estás segura? No, tal vez fue un accidente, no, es mi hermana, solo, ¿qué más tienes? Le mostré los extractos del fideicomiso. Nos sentamos en mi escritorio y revisamos cada línea juntos. Cuando llegamos al total de $8.400, cerró los ojos y los mantuvo cerrados durante 10 segundos. Luego los abrió y dijo, hazlo. El día 8 invité a la familia a cenar. Sábado 28 de septiembre, asado de olla, judías verdes, panecillos. Le envié un mensaje de texto a Paige por separado, me encantaría que vinieran todos. Ha pasado demasiado tiempo. Ella respondió con un emoji de corazón. La mañana de la cena, Leo quitó la lista de juegos de la pared. La dobló una vez con cuidado por el primer pliegue y la guardó en el cajón de su escritorio, debajo de sus lápices de colores. No dijo por qué. Cuando le pregunté se encogió de hombros y dijo, no la necesito puesta ahora mismo. Tenía 8 años y ya había aprendido que querer algo en voz alta hace que perderlo sea peor. Casi cancelo todo. Casi llamé a Carmen y le dije que presentara la queja sin la cena, sin tener que sentarme frente a Paige y pasarle las judías verdes, mientras cada número que había pasado 2 semanas construyendo apuntaba a la mujer que cortaba su pastel. Pero Wes estaba en la cocina esa mañana, con el resumen del fideicomiso impreso en la encimera entre la cafetera y el tazón de cereales de Leo, y su mano estaba plana sobre el granito junto a él y su voz era firme, le robó a nuestro hijo. Lo hizo en su cara. Termina con esto. La cena fue de asado de olla, judías verdes y panecillos. Gloria trajo un pastel. Marco trajo vino. Chloe y Leo se sentaron en la mesa de los niños en la sala de estar. Paige elogió los panecillos. Estos están buenos, Adrien. ¿Usaste la misma receta? Dije, la misma. Wes pasó la sal. Gloria preguntó por la escuela de Leo. Normalidad ensayada. Esperé. A las 7:40, después de cortar el pastel y servir el café, envié a Leo a su habitación. Se fue sin discutir. Sabía que algo estaba pasando, como los niños siempre saben, y se llevó el control con él. Conecté mi computadora portátil al televisor, encima de la chimenea. Quiero mostrarles algo, dije. El tenedor de Paige estaba a mitad de camino de su boca. Ella lo dejó. El vídeo del patio trasero comenzó a las 3:20 de la tarde del 14 de septiembre. Leo en la consola. Paige cerca de la mesa de postres, observando. Luego Paige volteándose hacia Chloe. Luego la caminata. La mirada a la izquierda. La mirada a la derecha. El vertido. La botella inclinándose de forma constante. 4 segundos de Coca-Cola en la ventilación. El humo. El rostro de Leo. Uy. Fue un accidente. Me tropecé. Nadie en la mesa habló. La mano de Gloria fue a su boca. Marco se inclinó hacia adelante mirando fijamente la pantalla. Wes se sentó con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, los ojos fijos en su hermana. Eso no fue un accidente, dije. Fue un vertido deliberado, captado por una cámara de seguridad con fecha y hora. El rostro de Paige se puso inexpresivo. Grabaste el patio trasero. Hemos tenido cámaras durante 2 años. Has estado en esta casa 50 veces. Esto es una locura. Vas a reproducir un vídeo de seguridad en la cena porque la consola de tu hijo se mojó. Las cosas de los niños se rompen, Adrien. Sucede. Sucede cuando alguien le vierte refresco a propósito. Pero no es por eso que les estoy mostrando esto. Hice clic en la cámara de la oficina. 2:51 de la tarde, Paige caminando por la puerta sin pestillo por el pasillo, hacia mi oficina,
abriendo el cajón del escritorio, sacando la carpeta verde, fotografiando 2 páginas, volviendo a guardar la carpeta, saliendo. Gloria dijo, «Paige, ¿qué es eso?» Paige no respondió. Marco se inclinó hacia adelante. «Paige, ¿qué hacías en su oficina?» Estaba buscando servilletas. Las servilletas estaban en la cocina. Estabas en su oficina. Abriste su escritorio. La mandíbula de Paige se tensó. Ella miró la mesa. No volvió a mirar a Marco por el resto de la noche. Cambié el televisor al resumen del fideicomiso. Una página, 2 columnas. Parte inicial de Leo, $12.000. Saldo actual, $3.600. Parte inicial de Chloe, $12.000. Saldo actual, $20.400. 3 transferencias listadas con fechas, montos y la autorización de Gloria como fideicomisaria. Total movido, $8.400. Presionaste a tu madre para transferir $8.400 del fideicomiso educativo de Leo durante 18 meses, dije. Abril de 2023, $2.400. Octubre de 2023, $3.000. Junio de 2024, $3.000. Cada vez le dijiste a Gloria que era para los gastos escolares de Chloe. Cada vez le dijiste que no nos lo contara y fotografiaste el extracto del fideicomiso de mi escritorio el 14 de septiembre porque quería saber si ya me había dado cuenta. La boca de Paige se abrió. Destruiste el proyecto de ciencias de Leo en Acción de Gracias. Lo excluiste de la foto con los primos en Pascua. Le dijiste a Chloe que no le permitían jugar en nuestra casa. Vertiste refresco en su regalo de cumpleaños mientras 14 niños miraban. Y robaste $8.400 de su fideicomiso educativo presionando a una mujer de 64 años que confiaba en ti. Eso no es un accidente. Eso no es olvido. Eso es un patrón de crueldad dirigida contra un niño de 8 años. Y cada pieza está documentada. No tienes derecho a hablarme así delante de mi madre. Usaste la firma de tu madre para mover dinero que no era tuyo, Paige. Le mentiste sobre para qué era. Y la amenazaste con alejar a Chloe de ella si le decía a alguien. Mi abogada tiene los mensajes de texto, los registros del fideicomiso y las imágenes de la cámara. El rostro de Paige cambió. La compostura, la expresión inexpresiva que había mantenido durante el primer vídeo, se resquebrajó desde la mandíbula hacia arriba. Sus labios se apretaron hasta que perdieron el color. Sus ojos fueron a Gloria, luego a Marco, luego a la mesa. Te casaste con esta familia hace 8 años, dijo. Su voz temblaba, pero las palabras eran afiladas. Te sientas en tu pequeña oficina moviendo números, y crees que eso te convierte en la autoridad en todo. Creciste en un apartamento de alquiler. Tu madre fue camarera. Te abriste camino a duras penas para obtener un título en un colegio comunitario, y ahora actúas como si fueras mejor que todos en esta mesa. Leo se sienta en un rincón en cada evento familiar con una pantalla en la cara porque nunca le enseñaste a hablar con la gente. Le compraste una niñera de $900 porque ese es el único tipo de crianza que conoces. Mi hija practica 3 deportes. Tiene amigos de verdad, no nombres de usuario. Todo lo que obtuve fue a Marco y un apartamento de 2 habitaciones, y una hija que merece cada dólar de ese fondo más que tu hijo, porque mi hija realmente se presenta a la vida en lugar de esconderse detrás de una pantalla. La sala contuvo la respiración. La taza de café de Gloria temblaba en su mano. Marco miraba a Paige como si acabara de hablar en un idioma que no reconocía. Tienes razón, dije. Sí, crecí en un alquiler. Mi madre sí fue camarera, y la mujer que se abrió camino a duras penas por el colegio comunitario es la que te atrapó robando del fideicomiso de un niño, porque leo números para ganarme la vida y olvidaste que mantuve mi voz plana. Dijiste que me casé con esta familia. La forastera es quien encontró el fraude. La forastera es quien consiguió las imágenes de la cámara. Y la forastera es quien se asegurará de que los $8.400 de mi hijo regresen a donde pertenecen. Cada dólar. Paige miró a Gloria. Mamá, di algo. Dile que está exagerando. Las manos de Gloria estaban en su regazo.
Estaba mirando el televisor, el resumen del fideicomiso todavía brillando en la pantalla, su propio nombre en las líneas de autorización. Negó con la cabeza una vez lentamente, la forma en que una persona niega con la cabeza cuando acaba de darse cuenta de que fue parte de algo que no puede deshacer. Bien. Las manos de Paige estaban planas sobre la mesa, presionando. Está bien, Adrien. Lo siento. Te lo devolveré. Acordaremos un calendario. Solo borra el vídeo. Nunca se lo muestres a nadie más. Y pasemos página. Somos familia. El vídeo es evidencia, Paige. No es una ficha de negociación. ¿Entonces qué quieres? ¿Una disculpa? Bien. Siento haber roto la consola. Lo siento por el dinero. Lo arreglaré. Chloe necesita a su abuela. Leo necesita a su prima. Vas a destrozar dos familias por un número en una hoja de cálculo. $8.400 no es un número en una hoja de cálculo. Es el futuro de tu sobrino que redirigiste a tu hija porque decidiste que ella lo merecía más. Moviste $8.400 del fideicomiso universitario de un niño de 8 años. Luego vertiste refresco en su regalo de cumpleaños. Eso no son celos. Eso es crueldad. El colapso fue físico. Sus hombros se encogieron hacia adentro, la forma en que un cuerpo se pliega cuando se quita el soporte que lo sostenía. Sus manos se deslizaron de la mesa y fueron a su regazo. Su respiración se volvió superficial, del tipo en que las exhalaciones salen en pequeños estallidos que suenan como hipo, y sus ojos se fijaron en el mantel y no se levantaron. No hay ninguna versión de esto en la que sigas teniendo acceso al dinero de mi hijo, acceso a esta casa y sigas fingiendo que fue refresco en una consola. Gloria ha accedido a renunciar como fideicomisaria y a nombrarme como sucesora. Carmen tiene los registros del fideicomiso y cada mensaje de texto que le enviaste a tu madre. La próxima conversación que tengas sobre el futuro de Leo será con un abogado, no conmigo. Marco no había hablado desde que se reprodujo el vídeo de la oficina. Estaba sentado en el extremo de la mesa con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado. Cuando Paige dijo, todo lo que obtuve fue a Marco, él se había echado hacia atrás. Cuando la frase hiriente aterrizó, dejó la taza sin hacer ruido. Me dijiste que tu madre te dio ese dinero para la matrícula de Chloe, le dijo a Paige. Su voz era tranquila, no la tranquilidad de la ira, la quietud de un hombre que estaba reproduciendo 12 meses de conversaciones en su cabeza y recalculando cada respuesta que le había dado su esposa. Paige no respondió. Marco se levantó, caminó hacia la sala, tomó la mano de Chloe. Chloe levantó la vista de la mesa de los niños, sosteniendo un crayón. Vamos a casa de la abuela Rose esta noche, le dijo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, cariño. Caminó hacia la puerta principal, se dio la vuelta y miró a Paige. No me llames esta noche. La puerta se cerró. El motor arrancó. Los faros barrieron la pared de la sala mientras el coche salía de la entrada. Paige se sentó en la mesa durante 3 minutos después de que Marco se fue. Gloria seguía en su silla, sin mirar a su hija. Wes estaba de pie junto a la encimera de la cocina con los brazos cruzados. El televisor seguía encendido con el resumen del fideicomiso congelado en la pantalla. Entonces Paige se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta principal. No se despidió. No miró a Gloria. Salió a la entrada, se subió a su coche, se sentó al volante y no arrancó el motor. Todavía estaba sentada allí 20 minutos después, cuando Gloria se fue. Gloria pasó junto al coche de Paige sin detenerse, subió al suyo y se fue. Por la mañana Paige estaba de vuelta en nuestra entrada. Había dormido en el coche, o había conducido a casa y regresado antes del amanecer. A las 6:45 de la mañana, cuando abrí la puerta principal para meter el cubo de reciclaje, ella estaba de pie en el concreto con la misma ropa que había usado para cenar. Su blusa estaba arrugada en el cuello. Su rímel se había corrido en 2 líneas que ella había limpiado parcialmente con el dorso de la mano, dejando un manchón gris en su pómulo izquierdo. Su teléfono estaba en su mano derecha, la pantalla oscura, y estaba llorando de la manera en que la gente llora cuando lo ha estado haciendo el tiempo suficiente como para que el sonido se haya agotado y solo quede el movimiento.
Por favor, déjame hablar con Wes, dijo. Por favor, solo 5 minutos. Necesito explicar. Wes estaba detrás de mí en el pasillo. Miró a su hermana a través de la puerta mosquitera durante mucho tiempo. La luz de la mañana era gris y su rostro era del mismo color que la luz, y él estaba allí con sus botas de trabajo y su camisa de franela, y la distancia entre la puerta mosquitera y la entrada era de 8 pies, pero podría haber sido de 8 metros. Entonces dijo, no hay nada de qué hablar, Paige. Y cerró la puerta. Ella permaneció en la entrada durante otros 10 minutos. Luego se fue. No regresó. Wes cerró la puerta y se quedó en el pasillo. Leo estaba en la parte superior de las escaleras, en pijama, sosteniendo el control. ¿Está bien la tía Paige? Preguntó Leo. Estará bien, dijo Wes. Vuelve a la cama, campeón. Leo miró a Wes por un momento, luego a mí. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación. El control se fue con él. Carmen presentó la carta de demanda el 1 de octubre. Restitución total de $8.400, más $899 por el reemplazo de la consola, para un total de $9.299. 24 pagos mensuales de $388, con un pago final ajustado para igualar el saldo exacto. Carmen también presentó la evidencia a la agencia estatal correspondiente para su revisión, señalando el patrón de presión, tergiversación y amenazas utilizadas para obtener las firmas de Gloria. Gloria restituyó los $8.400 de Leo de sus propios ahorros el 30 de septiembre, para que él no soportara la pérdida mientras la disputa continuaba. La demanda de Carmen exigía que Paige reembolsara directamente a Gloria y nos pagara por separado $899 por la consola destruida. El proceso legal apenas había comenzado. Ningún tribunal había dictaminado, ninguna agencia había emitido un hallazgo, y Paige no había reembolsado $1, pero el dinero de Leo estaba protegido. Paige ya no podía acceder al fideicomiso, y cada futura reclamación tendría que sobrevivir a documentos que ella no podía reescribir. Después de la cena, Marco proporcionó voluntariamente a Carmen 12 meses de sus extractos bancarios conjuntos y el presupuesto doméstico que Paige había mantenido. Esos registros mostraron a dónde había ido el dinero transferido: inscripción en la liga privada de softball de Chloe, $1.200, uniformes, equipo y tarifas de torneos para el equipo de viaje, $2.800 en 2 temporadas. El resto cubrió las brechas en los gastos del hogar que Marco pensó que estaban cubiertas por el salario completo de Paige, que en realidad era $400 más corto cada mes de lo que el presupuesto que él había visto. Marco presentó una petición de separación legal el 7 de octubre. Le dijo a Wes por teléfono que no sabía sobre el fideicomiso. No supo del vídeo de la consola hasta que el televisor se encendió en la cena. No sabía sobre el proyecto de ciencias ni la foto de Pascua, ni ninguno de los 11 incidentes en mi registro. Sabía que su esposa competía conmigo, pero pensó que era una fricción normal, del tipo que todas las familias tienen, el tipo de cosas por las que sacudes la cabeza al volver a casa y olvidas para el lunes. Sigo pensando en la forma en que lo vertió, le dijo Marco a Wes. Constante, como si estuviera regando una planta. Eso no es cosa del temperamento. Eso no es un mal momento. Esa es una persona que lo planeó. El resumen del fondo cambió el resto. Le mostró que la hoja de cálculo del presupuesto que Paige mantenía para su hogar tenía una partida que ella había inventado: depósito de educación suplementario, $400 al mes. Él había creído que ella estaba ahorrando para el futuro de Chloe. Ella estaba gastando el dinero de Leo a través de sus abogados. Marco y Paige firmaron un acuerdo de crianza temporal. Chloe se quedó con Marco y la abuela Rosa durante la semana escolar, pasó tiempo programado con Paige los fines de semana y tuvo llamadas telefónicas regulares con su madre mientras la separación avanzaba. Paige estaba sola en el contrato de alquiler del apartamento de $1.450. Su salario como recepcionista en la oficina quiropráctica era de $31.000 al año, aproximadamente $2.583 al mes después de impuestos y deducciones de nómina. El alquiler, $1.450, el pago del coche, $310, el seguro, $220.
Eso dejaba casi nada para comestibles, servicios públicos, gasolina y los $388 de restitución mensual que ella no podía permitirse. El presupuesto que ella había mantenido para Marco había sido una ficción. Y la ficción requería 2 ingresos y dinero de fideicomiso robado para funcionar. Sin ninguno de los dos, los números se desplomaron. Ella no realizó el primer pago programado. Carmen envió un recordatorio con un aviso de subsanación de 14 días. La repercusión social fue más silenciosa, pero se movió a través de la familia como un cambio de temperatura. Gloria dejó de llamar a Paige las tardes entre semana. Sus llamadas dominicales, que habían durado 40 minutos o más desde que Wes tenía memoria, se redujeron a 7. Gloria nunca dijo que estaba enojada. Dijo que estaba tratando de entender qué es lo que dice una mujer de 64 años cuando ya ha entendido, pero no puede soportar nombrarlo. El primo de Wes, que trabajaba en la misma cadena de reparación de automóviles que Marco, se enteró de la separación y dejó de invitar a Paige al chat grupal para las barbacoas familiares. Sin anuncio, sin confrontación. La invitación simplemente se detuvo, el nombre de Paige ya no estaba en la cadena y nadie lo mencionó. Después de revisar los términos del fideicomiso con Carmen, Gloria renunció como fideicomisaria y me nombró fideicomisaria sucesora. Paige nunca había poseído autoridad legal sobre ninguna de las partes, pero Gloria revocó toda autorización informal y exigió que todas las instrucciones futuras pasaran por la oficina de Carmen. El documento del fideicomiso permitía el nombramiento de un sucesor, y Gloria firmó la transferencia de autoridad el 4 de octubre en la sala de conferencias de Carmen. Trajo un frasco de mermelada de durazno para Leo y lo colocó sobre la mesa, junto a la página de la firma. Esa era Gloria. Incluso en el peor día, traía algo para los niños. ¿Soy una mala madre?, le preguntó Gloria a Carmen mientras firmaba la última página. Carmen la miró. Confiaste en tu hija. Eso no es lo mismo. Se siente igual. La diferencia es lo que estás haciendo ahora, dije. Estás protegiendo a Leo. Eso es lo que cuenta. Gloria asintió. Tapó el bolígrafo y lo dejó junto a las conservas. No lloró. Eso ya lo había hecho. Gloria me llamó el domingo siguiente. La llamada duró 7 minutos. Ella dijo, debí haber dicho que no la primera vez que preguntó. Le dije que lo sabía. Preguntó por Leo. Le dije que estaba jugando con Wes. Ella dijo, bien. No hablamos de Paige. No fue necesario. Marco le dijo más tarde a Wes que Paige había estado llamando a Chloe todas las noches durante los horarios de llamada programados. Algunas llamadas fueron contestadas, otras no. Las noches en que Chloe no contestaba, Paige enviaba un mensaje de texto, te quiero, cariño, y esperaba. A veces la respuesta llegaba por la mañana. A veces no llegaba en absoluto. No pedí detalles. Mi responsabilidad era Leo, no seguir como eran las noches de Paige desde el interior de un apartamento alquilado donde el segundo dormitorio estaba vacío y la renovación del contrato de alquiler vencía en 6 días. La mañana del sábado 26 de octubre, 4 semanas después de la cena, Leo estaba en el sofá con la nueva consola. La consola se había comprado con un plan de protección que cubría $700 del reemplazo. Después de la inspección, pagamos la diferencia de $199 de nuestros ahorros. El control antiguo, el que Leo había llevado a casa en su cumpleaños y había dejado en la encimera de la cocina junto al pastel, funcionaba con la nueva consola. Era la única parte que sobrevivió al refresco. Leo lo había probado la mañana en que llegó el reemplazo, lo enchufó, vio la luz ponerse verde y dijo, todavía funciona. Luego se sentó en el sofá y sostuvo el control con ambas manos por un momento antes de encender la pantalla, la forma en que se sostiene algo que regresó cuando se esperaba que hubiera desaparecido. La lista de juegos volvió a la pared, pegada en el mismo lugar, el mismo papel amarillo de bloc legal, la misma letra de niño de 8 años. El juego número 1 estaba marcado con un rotulador azul nuevo. El juego número 2 tenía una pequeña estrella al lado, que era la forma de Leo de marcar sus favoritos. El juego número 4 tenía una nueva nota escrita al lado con la letra de Wes, turno de papá. El juego número 7 todavía decía, a Chloe podría gustarle este.
Leo no lo había tachado. No había cambiado la nota. Permanecía en la pared como una puerta que no había decidido cerrar. Wes estaba en el sofá junto a Leo, sosteniendo el segundo control, muriendo por 14ª vez en un nivel de lava y culpando a los botones. Leo seguía mostrándole dónde saltar. Wes seguía saltando demasiado pronto. El sonido en la habitación era la música del juego y la voz de Leo diciendo, «No, papá», en la segunda plataforma, y Wes diciendo, «Pulsé el botón». El botón no funcionó. Y Leo riendo de la manera en que ríe cuando se siente lo suficientemente seguro como para hacer ruido. La luz roja de la cámara del patio trasero brillaba de forma constante a través de la ventana de la sala. La mesa del patio estaba limpia. El fideicomiso educativo fue reestructurado. El saldo corregido. Mi nombre como fideicomisaria sucesora en cada documento. La renovación del contrato de alquiler del apartamento de Paige vencía el 1 de noviembre. El alquiler era de $1.450 y las cuentas no cuadraban. Marco no había estado en casa en 4 semanas. El proceso legal seguía avanzando. Ninguna agencia había dictaminado. Ningún tribunal había decidido. Leo marcó el juego número 3 esa tarde. Wes murió 14 veces en el nivel de lava y culpó al control. La lista en la pared tenía 9 más por tachar. Teníamos tiempo. Dime qué habrías hecho en esa cena. Y la próxima vez que alguien te diga que fue solo un accidente, revisa la cámara. Porque la cámara no parpadea, no olvida y no le importa quién eres cuando nadie está mirando.